Hola, 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 muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico anónimo. Me encanta ser neurótico anónimo. Yo llegué por primera vez a Alcohólicos Anónimos a los 20 años. Me declaré alcohólico y estuve en las filas de Alcohólicos Anónimos sobre algunos años, como unos 8 o 10 años, más o menos. Luego de ahí yo encontré, a los 4 años encontré a Neuróticos Anónimos, pero no me despegué de los grupos de Alcohólicos Anónimos, seguía yendo y viniendo, pero siempre había controversia con los alcohólicos, así es que me gustaba más el grupo de neuróticos que habíamos formado, porque eran mm, menos polémicos, ¿verdad? Quizás porque todos eran nuevos, eran personas de nuevo ingreso, todos. No había personas que comprendieran el programa y eso hacía una diferencia. Y aunque comprendieran el programa, los grupos de neuróticos anónimos siempre son más tranquilos, como que son más felices, menos amargados. Y bueno, además el conocimiento que fluía en el grupo, ¿sí? Yo estuve en diversas religiones. Estuve en la congregación de la fe en Cristo Jesús. También estuve con grupos independientes donde iba a predicar. Estuve con los adventistas del séptimo día predicando 2 años. También estuve con los testigos de Jehová, porque eran los únicos que eran el mejor grupo, disciplinadamente hablando, de todos los grupos de religiones que iban ahí. Ellos eran mejores. Y como a mí me encanta la disciplina, les pedí permiso de estar con ellos y ahí estuve con ellos trabajando durante 4 años. Y cuando salí todavía seguí trabajando con ellos en los grupos en los grupos de 24 horas, los grupos donde se me olvidan los nombres, donde meten a la gente ahí, ¿no? Adicta. Y ahí me encontré a muchos que habían estado en la cárcel. Sí, ahí me los encontré de nuevo. Bueno, y ahí estuve compartiendo algunas conferencias como parte de acompañamiento que le hacía a, a los compañeros testigos de Jehová. ¿No? Mis respetos para todos, ¿verdad? Mm, Y en fin, he viajado por muchas partes, pero siempre caigo en el mismo sitio, es decir, nunca he dejado mi doctrina internamente, siempre la he traído y nunca la he abandonado mi fe. Por necesidad he andado todas esas cosas, pero gracias a Dios hoy estamos aquí en, en foro de libre expresión, palabra en acción. Bueno, pues vamos a escuchar a la compañera Sandra, que va a estar coordinando el día de hoy y que nos va a leer hoy la reflexión. Adelante, Sandra. Gracias. Dice así, reflexión chequera del Banco de la Fe, 13 de agosto. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65:24. ¿Qué obra tan veloz? El Señor nos oye antes de que llamemos y con frecuencia responde con la misma prontitud, previendo nuestras necesidades y nuestras oraciones. Arregla la providencia de tal manera que antes de que surjan realmente la necesidad, Él la satisface. Y antes de que la tribulación asedie, Él nos arma contra ella. Esta es la prontitud de la omnisciencia. Y a menudo la hemos visto ejercitada. Antes de que soñáramos con la aflicción que viene,
ya había llegado la poderosa consolación que había de sustentarnos a lo largo de ella. Contamos con un Dios que responde las oraciones. La segunda cláusula nos sugiere el teléfono. Aunque Dios esté en el cielo y nosotros en la tierra, Él hace que nuestra palabra, al igual que su palabra, viaje muy velozmente. Cuando oramos correctamente, hablamos al oído de Dios. Nuestro agraciado mediador presenta nuestras peticiones de inmediato y el grandioso Padre las oye y les sonríe. Qué grandioso es orar. ¿Quién no se entregaría de lleno a la oración, sabiendo que el Rey de Reyes le oye? Hoy voy a orar con fe, no solamente creyendo que seré oído, sino que soy oído. No solamente sabiendo que Él me responderá, sino que ya tengo la respuesta. Santo Espíritu, ayúdame en esto. ¿Ya, Sandra? ¿Terminaste? ¿No? Sí, Ah, yo dije, pues, estamos esperando al Santo Espíritu. Ayúdame en esto. Bueno, ok, vamos a ver. Sin duda, cuando nosotros tenemos una relación sólida con Dios, Él nos escucha antes de que nosotros podamos hablar. No es con todas las personas como Él lo hace, ¿verdad? No, no es con todas las personas. Él, él trabaja, naturalmente, trabaja con nosotros, su espíritu está en nosotros y camina con nosotros cuando aún no tenemos una relación sólida con Él. Pero cuando llegamos a tener una relación sólida con Él, el Espíritu está dentro de nosotros. Y cuando esto sucede, ¿verdad? Empiezan a pasar cosas que nos fascinan, cosas que no estábamos acostumbrados a vivir, pero que nos sorprenden grandemente. Eh, la oración es una forma de conversar con Dios que está disponible para todo el mundo, para todos los seres humanos, ya que Dios está ocupado en todos los seres humanos, en todos. No hay uno solo en que no esté ocupado Él. Solo que algunas personas, cuando están en su idea de no creer en la existencia de Dios, pues Él simplemente no, no está cerca de ellos, pero siempre está pendiente. ¿Por qué? Porque toda persona va a tener la oportunidad de salvación y a toda persona Dios escucha y no a toda persona responde. O podríamos decir que para muchos la respuesta de Dios es un silencio. Es espérame, es sí o no. La oración del justo puede mucho. Nos explica Santiago. Lo que quiere decir que cuando estamos esforzándonos por hacer la voluntad de Dios y que hemos sido justificados por nuestra fe delante del Señor Jesús, desde ese momento ella está encargándose de nuestras vidas, aunque a veces
nosotros por nuestra ausencia no podemos percibir su amor y su gracia en nuestras vidas. Estamos tan inmersos en nosotros mismos, tan, tan inmersos en los problemas del mundo, que no podemos concentrarnos en la presencia de la paz de Dios por el caos que tenemos en nuestras mentes. Pero cuando llegue el orden de las cosas, porque Dios es un Dios de orden, entonces Él nos escucha, nos ayuda, nos apoya, y aunque no nos escuche, su gran misericordia está en todo el mundo, siempre presente, porque Él tiene regalos para el mundo, pero tiene regalos especiales para sus hijos e hijas, porque son un pueblo especial, escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles virtudes? Las virtudes son los frutos del Espíritu: paciencia, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, fe, mansedumbre. Entonces, si nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos de desarrollarnos lo suficiente para que esos frutos se manifiesten en nuestras vidas y de esa manera anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te escucha, a todos los escucha, pero para todos tiene una respuesta diferente. En el caso de Daniel, él pensó en su corazón: quiero saber el futuro de las naciones. Y empezó a orar y pedirle a Dios y ayunó. Y cuando llegó la respuesta, se le dijo: Daniel, desde que te propusiste en tu corazón conocer el futuro, se me ordenó que viniera a verte. Desde ese momento, ¿estará pendiente Dios de sus hijos? Naturalmente que sí, en todas las cosas. Gracias, Padre Eterno, por estar pendiente de nosotros. Gracias por tu amor inefable, por tu presencia, por el gozo que tú nos das cada día. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, pues ahora vamos con la lectura y Sandra está aquí con nosotros para leernos este tema. Sí, gracias, Víctor. Entonces voy a leer el capítulo 3. Voy a ir leyendo de párrafo por párrafo y hasta donde tú me digas para, ahí me quedo para que tú des la explicación, ¿cierto? Ok, Víctor, empiezo. Buenos días, compañeras. Iniciamos con el capítulo 3. Dice así: la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual. Tomado del folleto de la salud mental de marzo de 1996. Dice así: la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual. Es un hecho que está basado en nuestras experiencias y observaciones. Cuando estuvimos emocionalmente enfermos, estábamos espiritualmente enfermos. Antes de que usted deje de leer y salga corriendo, le pedimos que considere esto. Una definición de espiritual es relacionado con el pensamiento y emociones. Realmente teníamos enfermos nuestros pensamientos y emociones. No le pedíamos que ponga un significado supernatural en espiritual, aunque para muchos de nosotros tal significado sí puede ser aplicado. Por mucho tiempo, la sabiduría humana ha usado la palabra espiritual
o espíritu para describir el estado mental de una persona. Como por ejemplo, él es corto de espíritu, él tiene un gran espíritu, él tiene el espíritu apropiado, él es una persona espiritual y en ciertos casos, aquel es un animal espiritual. Con estas expresiones nos referimos al estado de los sentimientos, pensamientos, actitudes hacia la vida y hacia las cosas que nos rodean. Por lo tanto, el espíritu de una persona es realmente la suma de sus emociones, pensamientos, actitudes, creencias, sentimientos y todo lo que haga actuar del modo que él lo hace. ¿Hasta ahí, Víctor, o le continúo? Continúale, por favor. Por supuesto que los componentes físicos y mentales están implicados, pero estos son solo parte del espíritu total de una persona. A muchos de nosotros, los doctores nos dijeron que físicamente no estábamos enfermos, después de habernos realizado exámenes de toda clase, los cuales forzó a llegar a la conclusión de que nuestra enfermedad era espiritual y mental. Después de que nuestras capacidades mentales fueron probadas y de consultar psiquiatras, encontramos que nuestras mentes estaban intactas y fuimos forzados a llegar a la conclusión de nuestra enfermedad era espiritual. Descubrimos que estábamos llenos de odio, resentimiento, cóleras, compasión por nosotros mismos, avaricia, egoísmo y otras malas emociones. Estas malas emociones constituían nuestra apariencia o ser espiritual y para que nos recuperáramos debíamos de ser cambiadas. Esta conclusión de que debemos cambiar espiritualmente nos cayó como un golpe. Muchos de nosotros éramos antagonistas a cualquier cosa llamada espiritual. Si lo prefiere usted, puede usar otra palabra, pero a mí, mental no sería la palabra apropiada si no existe nada malo en su mente. Sus actitudes, sentimientos pueden ser cambiados y aún así su mente retendrá sus cualidades intactas, ya que en ese cambio es su espíritu lo que habrá cambiado. Así, si no existe nada malo mental y físicamente, sabemos que nuestra enfermedad es puramente espiritual. La mayor prueba de que la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual la da el que el individuo enfermo pueda recuperarse mediante la ayuda espiritual. Lo hemos visto suceder en demasiados casos para dudarlo. También lo hemos visto suceder en casos donde los individuos habían tratado cualquier cosa conocida por el hombre. Solo la ayuda espiritual los ha recuperado. En mi caso particular, esto es lo que sucedió. Traté todos los sistemas conocidos por el hombre. Me sometí a tratamiento psiquiátrico por más de 5 años. Visité muchos doctores, tomé miles de tranquilizantes y pastillas para dormir. Traté por medio de la religión,
y aún traté con espiritistas e hipnotistas. No me recuperé hasta que obtuve la ayuda espiritual y obtuve esta ayuda en un grupo anónimo. He visto y oído a muchas otras personas con historias similares. La ayuda espiritual les hizo recuperarse cuando ya habían buscado alivio por cualquier otro medio. Por lo tanto, si la ayuda espiritual les hace bien a una persona emocionalmente enferma, la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual. Muchos psiquiatras también hacen énfasis en lo espiritual y obligan al paciente a buscar tal ayuda. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, fue uno que enfatizó tal ayuda. Muchos psiquiatras actuales declaran que se necesita más que análisis. La ayuda espiritual también es necesaria. Hasta ahora yo he hablado de espiritual en lo que en lo pertinente a la apariencia y sentimientos del individuo. Para adelantar, hablaré de otro significado de espiritual en lo pertinente al alma, y no son considerados físicos. Hablaré de entablar una armoniosa relación con un poder superior, Dios, como cada cual lo concibe, pero es esencial que la persona crea en un poder superior a él mismo. Este poder puede ser cualquier cosa: la fuerza de la gravedad, el átomo, la evolución, el amor humano, cualquier cosa. Solo es necesario que el individuo admita la existencia de un poder superior a él mismo. Y ese algo existe, que es más grande de lo que él es. Esto sirve para eliminar la egocentricidad, así llamada en la enfermedad emocional, para que la persona pueda llegar a ser un ser humano. Así nos salimos de nosotros mismos. Este poder no importa cómo sea concebido, ayudará al individuo enfermo a cambiar, a recuperarse. Tomamos el amor humano como un poder superior. Verdaderamente llegar a amar a nuestro prójimo cambiará a una persona. Habrá cambiado de estar odiando a todas las personas y de estar aislado, a amarlos, a desear estar con ellos. Esto es cambio y es obtenido por medio de la ayuda espiritual. Aún el decidir entrar en el cambio de la vida, de la realidad, en lugar de tratar de embotellarla, nos habremos cambiado, no habremos cambiado. Miremos a un individuo que ha cambiado, aún que se ha recuperado. ¿Qué es la primera cosa que notamos? Él es feliz, ayuda a otros, tiene un buen espíritu. ¿Qué era él antes que el cambio tuviera efecto? Era una persona enojada, ruda, irritable, y su espíritu era bajo. Ni lo físico ha cambiado, ni lo mental ha cambiado. En lo que respecta a sus capacidades mentales,
El cambio se realizó en su pensamiento y emociones, que equivale a decir en su espíritu. Cualquier que sea capaz de ser honesto puede tener un cambio de espíritu y recuperarse de la enfermedad emocional. Debe de reconocer sus faltas y qué es lo que tenía enfermo. Debe de llegar a creer en un poder superior y estar en armonía con ese poder superior. Para recuperarse de cualquier enfermedad física o de cualquier otra clase, es necesario reconocer que la enfermedad existe. Por ejemplo, una persona que tiene una pierna quebrada debe ser examinada y diagnosticada antes de que la pierna pueda ser sometida a tratamiento y curada. Por lo tanto, el diagnóstico es lo primero. ¿No sería bueno curar a una persona de un diente si lo que tiene es una pierna quebrada? Así, con la enfermedad espiritual, a menudo tratamos de curarla con algo apropiado para otra clase de enfermedad. Llamemos a la espada espada y tratamos a la enfermedad espiritual con ayuda espiritual. Nunca hemos visto que tal ayuda espiritual falle una persona que de verdad la haya buscado. Nunca hemos visto que una persona no se recupere de la enfermedad emocional cuando de verdad buscó tal ayuda espiritual. Recuperémonos todos, reconociendo que la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual y busquemos la ayuda apropiada para ello. Así, nosotros podemos cambiar y encontrar una vida rica y feliz. Listo. Bien, ok. Aquí hemos podido escuchar lo que escribió el doctor Robert Grover, pero desde un principio es muy ambiguo. Él dice que la enfermedad mental, emocional o espiritual es una enfermedad que es básicamente, o vaya, los pensamientos son parte de la enfermedad, dice él. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué los pensamientos son parte de la enfermedad? Y luego alude a emociones, sentimientos, etcétera. Es muy ambiguo. Como que todavía no entendía exactamente qué era espiritual. Aquí podemos notar, pues, la inseguridad del doctor Grover, pero está tratando de darnos lo que él comprende hasta ese momento. Y lo que él comprende es bueno. Mencionó al doctor Carl Jung. Cuando menciona al doctor Carl Jung le da una clave a Bill W. que no sé si la haya utilizado, yo creo que no. Pero la clave que le dio a Bill W. fue pensamiento contra pensamiento. Pero Jesucristo dijo, mi palabra es vida y es espíritu. Cuando Jesucristo aclara esta acción, mi palabra es vida y es espíritu, a mí me dio mucha luz. ¿Por qué? Porque si la palabra, que se vuelve concepto, idea, creencia, es espíritu y es vida, también la palabra, que se vuelve concepto, idea, creencia, ideales, es muerte. Así como hay una palabra de vida, existe una palabra de muerte. Y nosotros estábamos enfermos del espíritu.
El espíritu, como dice el doctor Robert Grover, son varias cosas, no son solamente una. Sin embargo, las emociones son el resultado de pensamientos enfermos, de malas decisiones. O sea, en otras palabras, el espíritu enfermó o tomó decisiones equivocadas porque tenía pensamientos erróneos, pensamientos equivocados. Espíritu, que proviene de la palabra ruach, del hebreo, y de la palabra neuma, del griego, significa viento o aire o energía que se mueve. Nosotros cuando hablamos la palabra, la sacamos a través del aire, del viento. Por eso es que la palabra es energía. Cada palabra es una energía, es una fuerza, es un poder que va directamente a nuestro procesador mental, que es físico, y traduce esa palabra en imagen y sonido. Si yo digo auto, por ejemplo, ¿recuerdan el programa del auto fantástico? Y los que recuerdan el programa, si son capaces de ver al auto fantástico en sus mentes así rapidito, ¿no? Podemos ver a ese Trans-Am negro que habla. ¿Por qué? Porque la palabra auto fantástico, tenemos una situación común, vimos un programa común y por lo tanto, inmediatamente nos damos cuenta que pensamos o tenemos la misma idea del auto fantástico, porque conocemos el programa. Pero ¿qué dije yo? Dije dos palabras, auto y fantástico. Y esas son las palabras, esas dos palabras motivaron a reaccionar el cerebro de algunas personas que conocen el programa. Por lo tanto, las palabras contienen un valor que al decodificarlo en nuestro cerebro le da una imagen, una realidad. Cuando entendemos este aspecto de nosotros, que como seres humanos somos espirituales, y como bien decía Grover, la expresión del espíritu es lo que nosotros somos. Esa es la expresión de nuestro espíritu. Tiene un mal espíritu, tiene un buen espíritu. Está endemoniado. Ay, es un pan de Dios, ¿verdad? Son expresiones espirituales, porque toda expresión es espiritual, toda expresión es espíritu. Y no le vamos a poner que, ay, es que apareció el espíritu de mi madre. No, 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 no. Estamos hablando de palabras, son espíritus, pero espíritu es palabra. Entendimiento es espíritu, conocimiento es espíritu. Comprender esta parte es tan importante y medular para nosotros, entender esta parte. ¿Por qué la psiquiatría y la psicología no pudieron ayudar? ¿Por qué motivos? Porque ellos iban a analizar los efectos, no las causas. No entendían cuál era la causa. Hablaban de los traumas y razonaban en base a la acción traumática, pero no a la raíz del problema. No, no era el evento traumático el problema. Era lo que se quedó impreso en la mente de esa persona, una creencia, un dolor emocional, un sentimiento, un resentimiento, un odio o un temor en la mente de esa persona. Había que desintegrar esa falsa creencia para que la persona pudiera sanar. Por eso
El psicólogo le da muchas vueltas a las cosas, o bueno, el psiquiatra. Imagínense ustedes, la palabra psicólogo o psiquiatra, psico, psiqui o psique viene del francés, que significa alma o espíritu, porque los franceses creían que el alma y el espíritu eran la misma cosa. Entonces, psique viene del espíritu. Cuando está hablando de psicología, es el tratado del espíritu o del alma. Cuando estás hablando de psiquiatría, estás hablando del tratamiento del espíritu o el alma, que es la raíz etimológica de estas palabras. O sea que siempre entendieron que el problema era espiritual. No, ellos no entendieron eso. ¿Por qué? Porque la palabra chiqué, que viene del francés, pasó al griego y en el griego dijeron nosotros no podemos estudiar el alma ni el espíritu, pero sí podemos estudiar las reacciones de la mente. Y por eso chiqué se convirtió en psico, mente, psico-mente. Pero la raíz de la palabra psico, psicología o psiquiatría, la palabra psico proviene del francés que significa alma o espíritu. Pero como estos hombres dijeron, nosotros no podemos estudiar eso, pues vamos a estudiar la mente. Los griegos. Y de ahí viene la palabra psico. Como podemos entender a través de la historia de las palabras, podemos comprender que el problema ya venía percibiéndose, pero no se sabía cómo tratarlo. Cuando el doctor Carl Jung le dice a Bill W., espíritu contra espíritu, pensamiento contra pensamiento, idea contra idea, creencia contra creencia. Es exactamente lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Las armas de nuestra milicia no son físicas, sino poderosas en Dios para derrumbar todo argumento. Ahí está, espíritu. Todo argumento para destruir todo espíritu, todo argumento que se levanta en contra del espíritu, en contra de la verdad. Un argumento que se levanta en contra de la verdad es una mentira, es un engaño. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a derrumbar todo engaño, todo espíritu engañoso, todo argumento engañoso que se levanta en contra de la verdad. Así que aquí establecemos un parámetro importante de acuerdo a lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Nuestras armas, nuestras facultades mentales, que son nuestra herramienta, son poderosas. No son físicas solamente, sino poderosas en Dios para derribar todo espíritu mentiroso que se levanta contra el espíritu de la verdad. Vamos comprendiendo eso, vamos entendiendo por qué estamos en una lucha espiritual. Es una lucha de argumentos, es una lucha de creencias entre la verdad y el engaño, porque el engaño es la mezcla de la verdad y la mentira, y eso es un engaño, es una estafa, es un robo, es una mentira, es una falsedad. Por eso, ¿qué argumentos teníamos nosotros que nos hacían sufrir? Naturalmente que necesitamos de Dios, pero un Dios que nos hable con la verdad y que nos enseñe
cómo nosotros podemos sanar nuestro espíritu, o sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar. Siempre les estoy invitando a cosas importantes porque tengo mucha información y hay una información que dice lo que la ciencia no sabe acerca de la mente humana. Y ese tema, lo que la ciencia no sabe acerca de la mente humana, es precisamente de lo que estoy hablando en este momento. No entiende que el espíritu es la energía que le da vida al cuerpo y la energía que nos hace razonar, que nos hace pensar, que nos hace diferente a los animales. Pero la energía para el médico, para el científico, es intangible, dicen. O sea, no se puede tocar, pero se puede ver lo que haces. Les he comentado que el espíritu no es intangible, que el espíritu se puede tocar. ¿Por qué podemos cambiar el espíritu? Si un hombre era amargado, iracundo y luego se convierte en un hombre feliz, ¿cómo es eso? ¿Cómo pasó de ser un hombre iracundo a un hombre pacífico, de un hombre amargado a un hombre feliz? ¿Cómo sucedió eso? Simplemente un día se despertó y dijo, ay, ya no soy amargado o ya no tengo ira. Naturalmente que no. Fue un proceso de desintoxicación mental. Estábamos intoxicados con nuestras malas ideas, con nuestros malos pensamientos, malas creencias, falsos ideales. Y esas moralidades engañosas nos hacían sufrir enormemente, como si tuviéramos una espina atravesada en el corazón. Y no solamente eso, sino que alteraba nuestra ansiedad. La causa de la enfermedad son los pensamientos, no el egoísmo. Grover menciona el egoísmo como un síntoma. Si ustedes se dieron cuenta, en este capítulo, Grover mencionó dentro de los síntomas de la enfermedad, mencionó el egoísmo. Y no lo mencionó como raíz de la enfermedad, sino como un síntoma. Véalo, usted lea el capítulo de nuevo. Ahí dice, dentro de los síntomas, dice egoísmo, ¿no? Digamos, depresión, soledad, tristeza, egoísmo, avaricia, miedo, celos, etcétera. Es síntomas. Una de las cosas que es posible que intrigue a muchos es el hecho de que la causa primaria de nuestra enfermedad no es el egoísmo. Y la pregunta que se deben de hacer es, ¿cómo nosotros nos volvimos seres egoístas? ¿Cómo y por qué nos volvimos seres egoístas? Les he planteado y les voy a seguir planteando la misma cosa hasta que lo comprendan, hasta que lo almacenen en sus mentes, hasta que lo digieran, porque estamos derrumbando un argumento mentiroso para establecer una verdad. Ciertamente, la enfermedad espiritual es la enfermedad de los pensamientos, pero la salud espiritual es la salud de los pensamientos. Si tengo pensamientos saludables, pues yo soy saludable. Si tengo pensamientos enfermos, pues yo soy enfermo.
Así de sencillo. Pero para derrumbar los argumentos es todavía más complejo. Veamos por qué el doctor Grover se confundió diciendo que nosotros hemos nacido egoístas. El psiquiatra Campbell nos da una idea diferente. Nos dice que hemos nacido con amor propio, no con egoísmo. Con amor propio, y el amor propio es una forma de egoísmo bondadoso para nosotros. ¿Por qué? Porque no es una concentración en nosotros mismos, sino es una necesidad básica dentro del instinto para que nosotros podamos defendernos del medio. Pero cuando el instinto se salió del amor propio, se convirtió en un instinto egocéntrico, egoísta, y empezó a ir en contra de naturaleza. Empezó a promover el suicidio, empezó a promover las adicciones como un paliativo de placer, porque el instinto se guía por el placer, el deseo y el placer. El instinto, no la razón humana, el instinto. Cuando nosotros llegamos a un programa, llegamos como esclavos de un instinto desbocado, no del egoísmo. El instinto desbocado produjo un acto egocéntrico. Entonces, esto significa que no nacimos egoístas, nacimos con amor propio, pero al desbocarse el instinto, produjo actos egocéntricos, egoístas. Por lo tanto, el egoísmo es un síntoma de la enfermedad. Ahora, esos actos egoístas, ¿como qué? ¿Como en qué se volvieron? En los 7 defectos de carácter, en eso. La práctica de los 7 defectos de carácter son actos egoístas. Ahí está implícito el egoísmo, que es la concentración en sí mismo. Cuando un individuo, dice el cuarto paso, cuando un individuo antepone su anhelo sexual por cualquier cosa, pone en riesgo su propia vida, la estabilidad de su familia, su estabilidad económica, todo lo pone en riesgo simple y sencillamente por darle rienda suelta a un asunto, la lujuria. Cuando un individuo, por tener poder, es capaz de aplastar, de matar, de destruir, y matar puede ser personalidades, de destruir para lograr el poder, para empoderarse, pone en riesgo su vida y la vida de otros y la vida de su familia. ¿Qué es eso? Es un acto egoísta. ¿Y qué estamos hablando? ¿La codicia? La codicia es un acto egoísta. La lujuria es un acto egoísta. La pereza es un acto egoísta. ¿Cómo vas a destruir el egoísmo? No puedes destruir al instinto, porque todos esos provienen de un instinto desbocado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Gobernar el instinto, dominar al instinto. Éramos impotentes ante nuestras emociones. Nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. No podíamos parar porque era un patrón de conducta. Era una memoria de reacción, un patrón conductual. No podíamos cambiar ese patrón de conducta, al menos que cambiáramos nuestra manera de pensar. El alcoholismo es un patrón de conducta, un defecto de carácter, un patrón de conducta negativo.
Y para poder cambiar ese estatus, la persona tiene que abstenerse y cambiar su manera de pensar acerca del alcoholismo, destruir sus falsas creencias acerca del alcohol. Es la alergia física, una compulsión mental, ok, está bien, pero tiene que cambiar esas ideas que trae acerca del alcohol, que el alcohol es bueno, que lo satisface, que la vida, que esto, lo otro. No, tiene que cambiar su manera de pensar acerca del alcohol. Para él, para el alcohólico, el alcohol es como las botellitas de ácido, eso que trae una calaca ahí, para que no lo tomen. Una calaca grande se ve ahí, dice. Ya sabes que si bebes eso es muerte. Para el alcohol, es eso. Así que teníamos que enfrentarnos a esas falsas creencias si queríamos cambiar de manera de ser. Teníamos que derrumbar argumentos que estaban fuertemente aferrados a nuestras mentes. Teníamos que trabajar con las memorias de reacción, con las memorias de conciencia y con las memorias históricas. Y de cada una íbamos a recibir diferentes valores. La enfermedad del espíritu es la enfermedad del pensamiento. Grábese eso. Es la enfermedad de los argumentos negativos que están fuertemente aferrados en su mente, que se manifiestan en resentimiento, en odio, falta de perdón, que se manifiesta en culpa y miedo, exacerbación de la ansiedad, que llegan a tener ataques de pánico. Todo eso es producto de un pensamiento mal usado. Jesucristo tenía razón. No tenía, tiene razón. Jesús tiene razón. Jesús nos dijo claramente nos dijo, mi palabra es espíritu y es vida y yo he venido a darles vida en abundancia. Hemos cambiado nuestros pensamientos por los pensamientos de Jesús y nos van dando vida. Hemos cambiado nuestros pensamientos por los pensamientos del programa, corrigiendo solo algunas pequeñas cosas dentro del programa y nos han dado vida. Y no tenemos que esperar 20 años ni 10 años. Como Grover bien dijo, la recuperación puede ser inmediata. Empezamos la recuperación así, de manera inmediata. Así como la persona que es adicta al alcohol y llega a la sala y entiende y comprende el programa y se abstiene de beber, desde ese momento empieza a recuperarse esa persona, que tiene que luchar para afirmar lo que está haciendo, la abstinencia, tienen que luchar por eso. Pero esto significa naturalmente que al luchar por la abstinencia, él va a ir creciendo, tiene que derrumbar argumentos, pensamientos enfermos, tiene que derrumbar formas de pensar para cambiar su manera de ser. Si no lo hace, no puede cambiar. Si él solamente quiere cambiar porque él quiere cambiar, no va a cambiar. ¿Cuántas veces el neurótico dijo, yo no quiero golpear, yo no quiero lastimar, yo no quiero hablarle así a mi familia? Y se torturaba porque no podía cambiar. O como yo, deseaba mejor morir que seguir lastimando a mi familia. Por eso, por esa neurosis, muchos probamos drogas y probamos alcohol. Pero eso no nos ayudó, nos puso más locos.
pero no nos ayudó. Así que empezamos a entender este asunto. La enfermedad del pensamiento es la enfermedad de las emociones. ¿Por qué? Veamos primeramente cómo llegamos a ser egoístas. Una de las preguntas básicas del paso cuarto es, ¿en qué momento los instintos se desbocaron? He preguntado, ¿y en qué momento usted considera o cree que el instinto se desbocó? Ay, cuando mi papá me hizo cosas. Mm, ¿Crees tú eso? Bueno, ¿y tú? No, pues cuando la primera vez que, que tuve relaciones con X persona. Mm, ¿Y tú? La primera vez que le robé unas monedas a mi mamá. ¿Tú? Entonces, cada quien tiene una noción de que hizo un acto negativo o que le hicieron un acto negativo, pero no es ahí donde se desbocó el instinto. Para cuando tú fuiste a agarrar la moneda, tu mente ya estaba torcida. Para cuando la persona abusó de ti, tu mente también ya estaba torcida. Quizá no en ese asunto, pero en otras cosas sí. Veamos por qué. ¿En qué forma torcidas? Cuando nosotros comenzamos, y lo repito, de los 0 años a los 12 años, primero, de los 0 años a los 3 años, no razonábamos. Estábamos aprendiendo a conocer las imágenes, a reconocer las imágenes, y luego aprendimos a tratar de imitar las palabras para tener un lenguaje de palabra. No podíamos tener un juicio determinado sobre nada. Si esto es bueno, si esto es malo, si esto me gusta, si esto no me gusta, si esto es de color rojo, esto es de color azul. No podíamos tener ningún juicio. Pero ¿quién estaba decidiendo por nosotros en ese tiempo? ¿Papá? ¿Mamá? Externamente sí, pero internamente ¿quién estaba decidiendo? El instinto natural. El instinto natural empezó a guiarse por el deseo y el placer. Afuera de nosotros podían estar acariciándonos de manera inmoral, o sea, mala o perversa. O podrían estar acariciándonos con amor, con buenas intenciones, moralmente. Pero el instinto no podía discernir si eso era bueno o era malo. Ni tú razonablemente podías decidir si eso era bueno o era malo. Lo que se percibía era el placer, nada más, el deseo y el placer. Así que había esa tendencia. Cuando nosotros seguíamos creciendo con el instinto sin poder razonar, le, le enseñamos al niño a pegar y nos pegaba y nosotros hacíamos que, ay, 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 y el niño reía. Implicaba que era un juego, pero él sentía placer de golpear. ¿Por qué? Porque estaba percibiendo un poder, pero no sabía eso. El niño no sabía eso, pero estaba aprendiendo a agredir porque no sabía
no conocía, no razonaba. Y el padre o la madre jugando así, le estaba enseñando a ser agresivo. Y por eso después viene lo contrario, ¿no? No le debes de golpear a tu mamá ni a tu papá, pero si tú le enseñaste, ahora quieres que desaprenda lo que tú le enseñaste. Y ahora le vas a pegar en las manos al niño para que no te golpee. Qué contradicción, ¿no? El instinto se desbocó desde ese tiempo. ¿Por qué los niños patean? ¿Por qué los niños pellizcan a otros niños? ¿Por qué? Porque tienen instintos desbocados, porque no tienen forma disciplinaria en ellos. Porque los niños mm, arrebatan los juguetes a otros. Ah, es que son egoístas. No, no tienen disciplina moral y hay que ponerles límites, hay que enseñarles a amar. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos con un amor preconcebido en nuestras mentes. No tenemos un patrón conductual como los animalitos. Tenemos que crear un patrón conductual moral. Esa es la diferencia. Y para crear un patrón moral está la educación moral, la que nos ayuda a poner límites a los niños, porque cuando están pequeños todavía podemos guiarlos emocionalmente, enseñarles a amar, a respetar. Entonces, se desbocaron nuestros instintos desde pequeños. Para cuando teníamos 12 años, ya nuestros instintos estaban desbocados por los accidentes que tuvimos, los tocamientos, violaciones y todos los problemas esos que tuvimos y que hicimos a otros, robos, mentiras para defendernos, para que no nos castigaran. Estábamos desbocados, teníamos una mala manera de pensar, estábamos enfermos del espíritu, no sabíamos razonar adecuadamente. Podíamos frenarnos ante ciertas cosas y por cuestiones de parámetro social, pero interiormente estábamos desbocados. Y así nos volvimos iracundos, perezosos, lujuriosos, soberbios, etcétera. Para cuando llegamos a un grupo, nuestros instintos estaban desbocados, en parte. En parte gobernábamos y en parte éramos dominados por los denominados defectos de carácter o pecados. Infracción a la ley, quebrantamiento de la ley espiritual. Por eso había que corregir nuestras creencias, había que corregir nuestros ideales, había que corregir nuestra mala manera de pensar. Y teníamos que aprender de la memoria histórica, de la memoria de conciencia y también de la memoria de reacción. Las tres son importantes, comprenderlas, pero el mayor de los trabajos está en la memoria de reacción. En la memoria histórica aprenderemos cómo llegamos a ser unos enfermos espirituales.
Y cómo hoy necesitamos desintoxicarnos de esa mala manera de pensar que nos da una mala manera de vivir. Qué tremendo, ¿no te parece? Bueno, Grover estaba en ese asunto de comprender cabalmente este punto que no quedaba muy claro para él, pero entendía el camino. Y él estaba hablando de leyes, es- estaba tratando de establecer leyes para que entendiéramos que esta es una acción científica. Yo les dije que el pensamiento es tangible y no me olvido, pensamiento es tangible. ¿Por qué? Porque una idea es espíritu. Una idea es espíritu. ¿Qué idea tienes? No, pues me gustaría ir a la playa, ¿ok? Y luego darme un chapuzón y nadar un rato. Ah, qué padre. Esa es una buena idea, dicen, ¿no? Ya cuando alguien dice es una buena idea, es un buen espíritu. Entonces nos preparamos y nos vamos a la playa. De allá en la playa nos damos el chapuzón. ¿Qué pasó? La idea se hizo realidad. A ver, el espíritu se hizo realidad. Ahí está. Ahí está la acción del espíritu. El fruto del espíritu es que hoy estoy divirtiéndome en la playa, bañándome y nadando como lo deseaba. Se cumplió el buen deseo del espíritu. En otras palabras, le dimos vida al espíritu porque obedecimos esa parte. Podemos decir cualquier idea que usted tenga. Tengo la idea de tener un patio con piso, dije un día, y deseo también una barra donde existe un asador y donde exista un lavaplatos. Costó trabajo, costó sacrificio, pero el piso ya está ahí, el patio ya tiene piso y el asador ya está ahí, tal como lo pensamos. Entonces la idea se hizo realidad, se volvió ¿qué? Tangible. Lo intangible se volvió tangible. Era solamente una idea, pero ahora podemos tocarla, palparla, ser creativos en ella, en esa idea. Sobre esa idea somos creativos. Entonces, la idea, el espíritu, se convirtió en algo tangible, en algo que podemos tocar. Así como podemos pensar en lo bueno, también podemos pensar en lo malo. Pero pensar en lo bueno, en lo amable, en lo que es digno de alabanza, esto es un buen espíritu. Pero pensar en lo negativo, en lo destructivo, en el odio, en la venganza, es destructivo, principalmente para tu vida. Así que los neurólogos terminan diciéndonos, cuando nosotros pensamos correctamente, nuestro cerebro empieza a abrir nuevas secciones de nuestras mentes. Las neuronas empiezan a recuperarse. Cuando nosotros pensamos negativamente, las neuronas se suicidan. Esa es la diferencia, que nos habla la neurología.
Bueno, pues hasta aquí les dejo este tercer capítulo que nos habla acerca de que espíritu es igual a pensamiento, pensamiento es igual a idea, idea es igual a concepto, concepto es igual a espíritu. Espíritu es palabra. La palabra es espíritu es igual a pensamiento, pensamiento es palabra, palabra es concepto, concepto es idea, idea es igual a pensamiento. Entonces, podemos entender que espíritu es eso y que tenemos que corregir nuestros pensamientos. Un amigo me dice, oye, es que tengo mucha ansiedad, estoy, mm, tengo, siento que me va a dar un infarto. Pero no, pues es que eso es angustia, hermano. Mire, primero fue la ansiedad, después vino el miedo, luego viene la angustia, y luego viene la psicosis o ataques de pánico. Ese es el camino. Pero ¿sabes quién promueve eso? Tu manera de pensar. Cuando tú no tienes dominio de tu forma de pensar, cuando no piensas adecuadamente y no estás regulando tus emociones, no estás regulando al instinto natural, él se está saliendo de curso. Porque tú perdiste el gobierno, el dominio de la ansiedad. La ansiedad es una energía del instinto, lo pierdes. Por eso tienes que corregir el pensamiento y ese dolor, esa angustia se te va a corregir y todo se te va a corregir y todo va a volver a la normalidad, pero tienes que corregir tus pensamientos, dejar de estarte preocupando exageradamente por las cosas, dejar de hacer un mal uso de la imaginación, ponle freno a tu imaginación. No te adelantes al futuro o no te quedes en el pasado odiando, porque eso te acelera. Bien, este, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente sección donde ustedes comparten con nosotros, ¿verdad? Muy bien.